Para observadores políticos en México, el actual proceso electoral ha sido el más violento desde que se tienen registros. Las campañas políticas concluirán este miércoles antes del periodo de veda, previo a la elección del próximo domingo 2 de junio. Y vamos a hablar precisamente de esa violencia en contra de candidatos y aspirantes a cargos públicos en todo el país. Me acompaña esta tarde Isharo Arteta, de la organización Data Cívica. Gracias por estar con nosotros. ¿Se confirma entonces que este es el proceso más violento de los últimos tiempos? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente lo que tenemos nosotros registradas es que ya superamos las agresiones que habíamos tenido en las elecciones de 2021 y de 2018. Nosotros tenemos un monitoreo que se llama Votar entre balas, que cuenta a partir del 1 de enero de 2018. Pero bueno, en general te podría decir que los asesinatos de aspirantes a un cargo de elección popular, nosotros tenemos registradas 29 hasta ahora, cuando en el proceso anterior habían sido 17 y en 2018 habían sido 22. Pero no únicamente vemos asesinatos, vemos otro tipo de agresiones que nos parecen igual de graves, porque el hecho de que haya un atentado contra un candidato al cual sobrevive, pues de todas maneras nos habla de un intento de violencia extrema. Entonces, monitoreando ataques armados, secuestros, desapariciones, amenazas de todo tipo, también habíamos tenido niveles más bajos en elecciones anteriores, de 68 contra candidatos en 2018. En 2021 habían subido hasta más de 80, Sí. pero ahorita ya llevamos 86 en todo lo que va del periodo electoral. Y algo que me gustaría remarcar es que además las agresiones se incrementan conforme más se acerca el día de la elección. Entonces, justamente abril y mayo han sido los meses con más de este tipo de agresiones, que son ataques armados, amenazas o incluso secuestros. Pero además yo te preguntaría, no solamente a los candidatos, ahora estamos hablando de familiares de candidatos. Sí, así es. Nosotros tenemos recopilado no solamente en periodos electorales, sino también entre elecciones, porque creemos que el interés del crimen organizado en influir en la política no se da solamente en periodos electorales, se da durante todo el tiempo, ¿no? Es un continuo, porque ahorita la elección pasa el 2 de junio, pero al día siguiente, ¿qué pasa con los candidatos que fueron amedrentados o que se trató de hacer como algún tipo de acuerdo político, ¿no? O que los quieren obligar a cumplir acuerdos o a permitir la operación del crimen organizado. Entonces, efectivamente, lo que hemos visto es que antes este tipo de violencia tenía sus picos cuando era el periodo electoral, en 2018 y en 2021, en los meses que eran electorales, pero lo que hemos visto es que ya más bien desde 2022 sigue esta violencia contra funcionarios, contra personas que ya están en el cargo. Lo hemos oído también durante este periodo, ¿no? A lo mejor alcaldes, a veces son alcaldes que han manifestado sus intenciones de reelegirse para el cargo. Pero efectivamente vemos que pues la línea va ascendente y no se ha reducido desde 2022 para acá. Fíjate que la siguiente pregunta que te iba a hacer, que parecerá quizá para algunos obvia, pero es el por qué los asesinan. Necesariamente estamos hablando en todos los casos de delincuencia organizada. Era la pregunta a la luz, además de lo que ya nos estás mencionando. ¿Y a qué atribuyen ustedes mayor violencia? Porque también hay que hablar de la dimensión de este proceso electoral. Sí, mira, nosotros particularmente en el monitoreo que hacemos registramos solamente las agresiones que sí parecen ser de crimen organizado. Por ejemplo, cuando son ataques con armas largas, ¿no? Hace poco hubo un ataque con un arma blanca a un candidato. Ese, por ejemplo, no lo contamos porque parece que fue algo muy particular, ¿no? No que fue un intento del crimen organizado. Entonces, nosotros en lo que hemos visto y en lo que han estudiado las académicas que participan con nosotras, es que, pues, pueden ser varias hipótesis, ¿no? Una es sobre todo estos intentos de controlar, de permitirles las actividades ilegales que realizan, y a veces, bueno, ilegales y hasta un poco legales, ¿no? Porque hemos visto que también, por ejemplo, en Guerrero hay casos como que cobran también por la distribución de alimentos, por cosas que ya no tendrían que ser actividades ilegales. Entonces, esto sí nos lleva a pensar que es un intento totalmente de librarse el paso, de abrirse el camino. Algo que, por ejemplo, hemos visto es que, bueno, un dato muy importante es que el 70%, casi el 80% de agresiones son a funcionarios de nivel municipal o a candidatos de nivel municipal, ¿no? Esto tiene que ver también, obviamente, con lo que mencionas, de los 20,000 cargos que están en juego en esta elección, 19,000 aproximadamente Sí. son
son del nivel local, ¿no? Entonces obviamente hay mucho más pues posibles blancos para crimen organizado, pero nos habla también de este concepto que es como la gobernanza criminal, ¿no? Es controlar el territorio a su nivel más pequeño, controlar el paso de transporte de alimentos, de drogas, muy en el territorio. Y Sí. bueno, algo también que se ha visto y se ha observado es que regularmente las víctimas son de partidos opositores a quien está en el gobierno en ese momento, pero a nivel local, y que también se incrementa la violencia cuando hay procesos de Eh, cambios de partido político, ¿no? Esta transición finalmente nos habla de que, pues, si eh, posiblemente ya había acuerdos establecidos, pues se van a tener que renovar, se van a renegociar, entonces las transiciones suelen incrementar claro. los niveles de violencia. Oye, tengo dos preguntas, vamos a ver si me da tiempo. ¿Cuánto detectan ustedes en este monitoreo ha servido la seguridad con la que los gobiernos están respaldando? Datos del gobierno mexicano dicen que 487 aspirantes a cargos públicos están recibiendo protección, pero también aquí hay que decirle a la audiencia internacional, hay algunos que incluso están abandonando las contiendas por temor a su seguridad. Sí, de hecho, los niveles de abandono de candidaturas creo que sí son el más alto. Eso no es algo que tenemos nosotras, pero de lo que han dado a conocer públicamente, incluso el Instituto Electoral, es más alto que nunca, ¿no? Y tristemente, pues a pesar de que se dio esta seguridad, de que se dan cifras de muchas personas candidatas que están siendo protegidas, pues las cifras de agresiones nos hablan de que son más altas, ¿no? Los asesinatos también han sido más altos. Entonces, pues difícilmente podemos decir que funcionó si no se lograron bajar estos niveles y al contrario, están peor que en años anteriores. No, pues es todo un tema y por eso los traemos en este contexto electoral tan importante. Y Charo Arteta es vocera de la organización Data Cívica. Gracias por este análisis. Gracias a ustedes y los invito a seguir la página y a que seguiremos monitoreando después de la elección.